Cuando la noche cae y el silencio lo envuelve todo, surge entre la realidad un mundo de tinieblas y nacen historias que no deben ser contadas, historias que no todos se atreven a escuchar. Bienvenidos a Relatos entre la Oscuridad. En muchas culturas representan a la muerte con una túnica negra y puesta con su capucha. Se dice que cuando un alma está a punto de perderse, aparece una figura envuelta en sombra, alta, inmóvil, con un rostro esquelético. Algunos la llaman la muerte errante, otros el vigía del umbral. Este ente no grita, no corre, solo espera. Y cuando lo ves, ya es demasiado tarde. No viene a llevarte el cuerpo, viene por algo más difícil de recuperar, tu espíritu. Así que, si estás preparado para escuchar la siguiente historia y sumergirte en un mundo de horror, ponte cómodo, presta mucha atención, porque muy pocos vieron a la muerte, y mucho menos viven. Para contarlo, te presento Encuentro con la muerte. Mi nombre es Juan, y lo que voy a contarles ocurrió cuando tenía 13 años, aproximadamente por el año 1988. En aquel entonces vivía en un pueblito llamado Huancarama, muy conocido por los lugareños y forasteros por sus aguas termales y sus propiedades curativas. Era un hermoso pueblo escondido entre las alturas de los Andes peruanos, rodeado de montañas, árboles frondosos y una naturaleza espiritual. Allí, el viento baja de los cerros con fuerza, y las estrellas parecen brillar más intenso que en cualquier otro lugar. Es un lugar aislado, donde las costumbres siguen vivas y las leyendas antiguas todavía nos hablan en susurros. Esa tarde no fue diferente a muchas otras. Terminé mis deberes escolares, ayudé a mi mamá con la leña y luego me fui, como siempre, a los baños termales. Me gustaba ir solo. Me relajaba después de todo el trabajo del día. El agua caliente y el vapor envolvían mi cuerpo como un abrazo. A veces me quedaba hasta que ya casi no se veía nada. Ese día me demoré un poco más de lo habitual, y cuando salí del agua, la oscuridad ya había caído por completo. El camino de regreso a casa no era largo, pero sí solitario. Tenía que pasar por el cementerio, que se encontraba a las afueras del pueblo y era inevitable, ya que era el único camino. Era un lugar antiguo, rodeado por muros de piedra y cubierto de espinas en algunas esquinas. Pasar por allí de noche siempre imponía cierto respeto, sobre todo cuando el viento era fuerte y las hojas de los árboles hacían un zumbido extraño al agitarse. Aunque ya estaba acostumbrado, esa noche algo se sentía diferente. Caminaba tranquilo por el sendero. La luna no estaba esa noche, y en el cielo apenas comenzaban a verse las primeras estrellas. Pero conocía el camino de memoria. El sonido de mis pasos sobre la tierra era lo único que rompía el silencio profundo de la noche. Ya estaba cerca del cementerio cuando lo vi. A lo lejos, parado en medio del camino, una sombra oscura. Su figura se recortaba contra el cielo como una silueta humana, pero algo no encajaba. Parecía un monje, con su túnica larga y la capucha puesta, como los padres de la iglesia que vivían cerca del pueblo. Pensé que seguramente era el padre Martín, que a veces iba a los baños termales de noche y se quedaba a descansar allí. A pesar de la oscuridad, no sentí miedo, solo curiosidad. Seguí caminando, confiado, convencido de que se trataba de alguien conocido. Sin embargo, a medida que me acercaba, algo comenzó a sentirse raro. La figura no se movía, no hacía ruido, no decía nada. Era como si el hombre estuviera esperando, inmóvil, como una estatua en medio del camino. Cuando ya estaba a pocos pasos, justo al borde del cementerio, la sorpresa me hizo detenerme. De repente, la figura apareció a mi costado, sin haber dado un solo paso, como si hubiera surgido de la misma oscuridad. Mi corazón dio un salto, pero por respeto, me armé de valor
y con voz temblorosa dije: «Buenas noches, padre». Fue entonces cuando levanté la mirada. Lo que vi no era el padre, era una calavera. Su rostro estaba completamente desfigurado, sin piel, solo huesos. Los ojos, profundamente hundidos, brillaban con un rojo intenso, como dos brasas encendidas en la oscuridad. La visión me heló la sangre. Era imposible describir lo que sentí en ese momento. Algo más allá del miedo, un terror puro que se apoderó de todo mi ser. Cuando miré sus manos, me di cuenta de que no eran manos humanas. Eran como las de una calavera, secas, huesudas, con los dedos largos y retorcidos. Fue como si el aire dejara de moverse. No pude gritar. No pude moverme. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí me dio la fuerza para actuar. Sin pensarlo, eché a correr. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido. No miré atrás, aunque sentía que algo me perseguía, que esa cosa venía tras de mí, flotando en la oscuridad. Cuando llegué a casa, estaba empapado en sudor, llorando, temblando de pies a cabeza. Mi mamá, que siempre había tenido un sexto sentido, me vio y enseguida supo que había pasado por una impresión fuerte. Me abrazó fuerte para tranquilizarme, y al contarle por lo que acababa de pasar, su rostro se puso grave. «Has visto a la muerte, hijito», dijo con voz seria. «Te llevaste un susto muy fuerte. Hay que curarte rápido, o tu alma puede quedarse atrapada allá, en ese lugar». Mi mamá se quedó en silencio un momento y me dijo: «Hace apenas unos días falleció don Eulogio. ¿Te acuerdas? Era un hombre mayor, ya cansado por los años. Se decía que tenía cuentas pendientes, cosas que solo Dios y la muerte saben. Yo creo que tú te cruzaste con la muerte justo cuando estaba por aquí, para juzgar su alma y decidir su destino. La muerte camina por caminos solitarios, y si alguien la ve por error, su alma puede quedar atrapada en ese juicio. Por eso te sentiste como si te hubieran arrancado algo de dentro». Me acarició la cabeza con ternura, pero también con preocupación. «Tú tienes un don, hijo, igual que yo. Hay cosas que ni los ojos ni los oídos comunes pueden percibir, pero tú sí puedes. Por eso la viste, porque ese don vive en tu sangre, y eso es un regalo, pero también una carga. Debes aprender a protegerte, a respetar los límites del otro mundo. Debemos curarte mañana mismo», dijo Pakarin Churi Hampinanchikmi. «No te preocupes, te vas a curar. Hampikunaikipakmi Rinki». Esa misma noche, mi cuerpo comenzó a temblar y sentía frío a pesar de estar abrigado. Me perdía en mis pensamientos, como si ya no estuviera en mi cuerpo. Soñaba con la muerte mirándome fijamente desde el cementerio, con sombras moviéndose a mi alrededor. En mis sueños, corría a casa, pero siempre terminaba llegando al cementerio. No podía dormir, ni comer. Decía cosas sin sentido. Mi tío decía que no era yo quien hablaba, como si alguien más estuviera tomando mi cuerpo. Mi mamá no perdió tiempo. Al día siguiente, consiguió todo lo necesario para llamar mi alma: ruda, flores secas, cera negra, una campanita, alcohol y otros elementos que solo ella sabía cómo usar. Al caer la noche, dejó a mi papá y a mis hermanos pequeños conmigo, en casa, mientras yo me encontraba echado en la cama en un sudor frío, como cuando te dan una muy mala noticia, y a la vez ardía en fiebre. Era raro. Ella se fue al cementerio acompañada de mi tío, quien sería su ayudante, y de mi hermano mayor, para que no les pase nada, ya que entre 3 personas se encuentran protegidas del maligno. Allí, en medio del campo oscuro, frente al cementerio donde ocurrió el encuentro, comenzaron el ritual. Mi mamá tocaba la campanita con fuerza y pronunciaba mi nombre una y otra vez, llamando a mi espíritu: «Juan, Juan, regresa, hijo, regresa». Mi tío rezaba, con voz entrecortada, mientras sostenía una vela temblorosa que apenas iluminaba la oscuridad. De repente,
empezaron a escucharse voces, gemidos, lamentos lejanos, como si las almas de los muertos se agitaran al escuchar mi nombre. Todo a su alrededor parecía estremecerse. El viento se volvió helado, y la tierra misma parecía respirar, como si algo estuviera despertando bajo ella. Al recoger mi ánimo, debían retornar a casa. Entonces, mi mamá les dijo a mi tío y a mi hermano mayor: no deben voltear ni mirada atrás al regresar a casa. Si lo hacen, Juan no se recuperará, y su vida estará en riesgo. Fue entonces que mi mamá tomó de la mano a mi hermano, y con toda seguridad, fe y esperanza por mi recuperación, emprendieron el retorno a casa. Mientras caminaban, los perros del pueblo comenzaron a ladrar con furia. Las voces, esas voces, llamaban, susurraban, pedían que se detuvieran. Pero ella no miró atrás. Cuando llegaron a casa, yo seguía en la cama, pálido y temblando. Mi papá estaba a mi lado, intentando bajarme la fiebre. Entonces mi mamá comenzó la última parte del ritual. Me colocó flores secas sobre el pecho y me roció con el agua de hierbas. Me llamó 3 veces, fuerte y clara: Juan, aquí estás, hijo, estás en casa. Luego me sacudió suavemente con una rama de ruda, pronunciando palabras antiguas que no entendía. Fue entonces cuando sentí como si algo oscuro saliera de mi pecho. Mi cuerpo se arqueó, sudé frío y finalmente caí en un sueño profundo. Dormí casi todo el día siguiente. Cuando desperté, ya no sentía el peso de la fiebre. Me sentía ligero, como si me hubieran arrancado de los brazos de algo que no quería soltarme. Algo oscuro había quedado atrás. Desde ese día, nunca más volví a los baños termales de noche. Y cada vez que veo a alguien con túnica de monje antigua, me recuerda esta historia, el miedo que tuve y la valentía que tomé para poder regresar a casa. Yo, Juan, sobreviví a ver a la muerte. Gracias por escuchar esta historia, mi historia. Recuerden guardar respeto a las tierras sagradas de los Andes y a las costumbres ancestrales que habita en ellos.